Tienes vocabulario. Practicaste las frases. Incluso estabas orgulloso de tu pronunciación esta mañana frente al espejo. Y entonces, llega ese momento. Cuando alguien te habla en español. De verdad. Sonríe, espera que respondas y parece no entender por qué titubeas. Empiezas bien. Pero rápido, las palabras desaparecen. El silencio aparece. Y ya no estás hablando español. Estás sobreviviendo a una conversación. Si esto te suena, no estás solo. Hoy no te vamos a decir que respires profundo ni que solo practiques más. Vamos a ver juntos cómo mantener una conversación viva, incluso cuando tu mente se pone en pausa. Porque hablar español no es solo conocer las reglas. Es también saber mantenerte en la conversación. ¿Por qué se cortan las conversaciones? No es porque no tengas nada que decir. Es que tu cerebro intenta manejar todo a la vez. Gramática, vocabulario, pronunciación, y encima tienes que escuchar lo que el otro dice. Así que, claro, a veces se atasca. Muchos estudiantes de español conocen ese momento. El miedo a equivocarse. Pensar tanto en construir bien la frase que olvidas lo que querías decir. O peor aún, quedarte sin temas después del clima o el trabajo. Y cuando pasa, no es solo frustrante. También duele un poco. Porque sientes que podrías decir muchas cosas. Pero no encuentras cómo. Entonces te callas. Y sientes que nunca vas a lograr hablar como quieres. Aquí tienes 5 herramientas simples pero efectivas para seguir conversando, aunque no te sientas completamente seguro. Consejo 1. Haz preguntas de seguimiento, aunque sean simples. ¿No sabes qué decir? Pide al otro que explique más. ¿Y tú? ¿Por qué dices eso? ¿Te gusta ese tipo de música? Esto muestra que estás escuchando. Y te da tiempo para pensar en tu próxima frase. Consejo 2. Usa frases que te dan tiempo para pensar. Cuando necesitas un segundo, di. Buena pregunta. En realidad, yo pienso que. ¿Sabes a qué me refiero? Estas expresiones son muy comunes en español. Te ayudan a ganar tiempo sin perder ritmo. Consejo 3. Habla un poco de ti sin pasarte. No hace falta contar toda tu vida. Un comentario breve basta. Yo prefiero el café con leche. Me gusta este tipo de película. Es simple, claro, y muestra que participas. Consejo 4. Prepara algunos temas antes de hablar. Escoge 2 o 3 temas sobre los que puedas hablar. Comida, viajes, películas, música. Aprende algunas frases clave sobre esos temas. Así, si te quedas en blanco, siempre tendrás algo para compartir. Consejo 5. Acepta los silencios. Un silencio en una conversación no es grave. Ni en español, ni con un hablante nativo. A veces solo significa que ambos están pensando. No lo veas como un fracaso. Tómalo como una pausa natural. No son magia. Son herramientas. Y cuanto más las uses, más naturales se volverán. Imaginemos una conversación simple entre 2 personas. Veamos cómo aplicar estos consejos en una situación real. Ejemplo de diálogo. Persona A. Hola. ¿Te gusta viajar? Estudiante. Sí, sí me gusta. ¿Y a ti? Aquí el estudiante usa el consejo 1, pregunta de seguimiento.
Muestra interés y mantiene la conversación. Persona A, sí, sobre todo en verano. Fui a México el año pasado. Estudiante A, sí. ¿Por qué elegiste México? Otra vez el consejo 1, pero con más detalle. Muestra curiosidad. No busca controlarlo todo, solo seguir en la conversación. Persona A, por la comida y las playas. Estudiante, es verdad, está buenísima la comida. A mí también me encanta la cocina mexicana. Aquí entra el consejo 3, comparte una opinión personal breve y relevante. No necesita frases perfectas, solo una conexión simple. ¿Ves cómo la conversación sigue sin esfuerzo? No hubo frases largas ni vocabulario difícil. Solo unas cuantas técnicas bien usadas. Hablar español no siempre es decir algo impresionante desde el principio. Es saber seguir adelante aunque no tengas todas las respuestas. No necesitas ser perfecto para comunicarte. Lo importante es atreverte a seguir, aunque cueste. Cada vez que intentas una conversación, das un paso adelante. Aunque dudes. Aunque pronuncies mal una palabra. Aunque olvides un verbo. Porque aprender un idioma es ante todo una historia de conexión. No solo entre palabras, sino entre personas. Entonces, la próxima vez que sientas ansiedad, recuerda. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que seguir en la conversación. Y cada vez que lo logres, aunque sea con esfuerzo, serás un poco más fluido. Un poco más seguro. Un poco más cómodo. Sigue así. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto en el próximo episodio.